¿Cuál iglesia? Capítulo 20. Paradigmas que debemos vencer, primera parte. Liderazgo y gobierno, primera parte. Después de que el Señor ha sido tan misericordioso, mostrándonos un gran número de riquezas de su iglesia, desea revelarnos una serie de paradigmas que se han arraigado profundamente en el corazón de los cristianos y también entre los hijos de Dios. Él desea desnudar algunos de los que Satanás ha introducido furtivamente a lo largo de los siglos y mediante ellos ha mantenido engañados a los cristianos, haciéndoles creer que determinan la manera de actuar del Señor y que el vivir de los creyentes debe estar regido y sujeto a esos paradigmas. Tal vez los lectores se sorprendan por el uso de la palabra paradigma. Entonces, para evitar confusiones, veamos cuál es su significado. Paradigma significa ejemplo o ejemplar, teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Tomado del DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Veamos otras definiciones que nos ayudarán a tener claridad acerca del significado de la palabra. Como paradigma denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. La palabra como tal proviene del griego paradigma. Es un modelo o patrón que es obligatorio seguir. Otra definición que encontramos de paradigma es la siguiente. El término paradigma proviene del griego paradigma, que significa modelo, tipo, ejemplo. Técnicamente, los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo, es decir, la cosmovisión, en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Una definición adicional, podríamos decir que un paradigma es una forma de entender las cosas, de percibirlas, procesarlas en el cerebro y comprenderlas. Es algo así como tu mapa del mundo. El mundo que te rodea es un fiel reflejo de tus paradigmas, de tu forma de entenderlo, de tu sistema de creencias, tomado de Internet. Sinónimos de paradigma son prototipo, ejemplo, ejemplar, modelo, arquetipo, estructura, idea, molde, muestra, pauta, regla. En el ámbito religioso, el enemigo común del Señor y nuestro, desde el momento en que entró en Adán en el huerto de Edén, ha logrado engañar a la humanidad imponiéndole un sinnúmero de paradigmas, ejemplos, modelos, que la gente sigue sin cuestionar su origen y sin darse cuenta de que todos ellos son maneras de vida que se oponen al desarrollo de la obra de Dios con el hombre y estorban a nuestro Señor para que cumpla el propósito que ha tenido con el hombre. Hay muchos ejemplos de paradigma que podríamos referenciar y que, por supuesto, son ejemplos y modelos falsos, pero que el común de la gente los vive diariamente. Veamos solamente uno y consideremos su efecto en la cotidianidad de las personas: la Navidad. La Navidad es una fiesta pagana que tiene su origen en la antigua Babilonia de los tiempos de Nimrod, en Génesis 10, que pasó por todas las mitologías antiguas, tales como la mesopotámica, la india, la china, la egipcia, la griega y la romana, y que finalmente el catolicismo romano la adoptó y le cambió el nombre por la fiesta que llama la Natividad del Señor, y creen que Jesús nació el 25 de diciembre, fecha en la que los romanos de la antigüedad celebraban los Saturnales, fiesta en la que despedían el año viejo y saludaban la llegada del nuevo año, representados el primero por un sol viejo, arrugado y achacoso, y el segundo por un sol renovado y rezagante. En la noche del 24 de diciembre los romanos hacían verdaderas bacanales para adorar al sol, sacrificándole seres humanos y consumiendo bebidas espirituosas, que es lo mismo que hacen hoy los católicos, tanto los romanos como los ortodoxos orientales y el mundo en general.
El Señor no quiso registrar en la Biblia la fecha del nacimiento de Jesús, precisamente para evitar la idolatría y la celebración de esa fiesta pagana. Y tampoco hay un registro bíblico donde los hermanos celebraran esa abominable fiesta, ni ninguna otra de las tantas que ha inventado la religión cristiana. No es posible que Jesús haya nacido en diciembre, porque en Israel es época de invierno y en esa estación no había las condiciones para que los pastores estuviesen en el campo como narralucas, ni que se pudieran ver las estrellas del cielo como lo vieron los sabios de Oriente en el registro de Mateo 3. Una información muy completa sobre el tema nos la ofrecen dos libros que merece la pena leer: Las dos Babilonias de Alexander Hislop y Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno de Ralph Woodruff. Los dos se pueden encontrar en internet. Una vez que hemos entendido lo que es un paradigma, vamos a ver con la ayuda del Señor los paradigmas que las religiones antiguas y modernas, y especialmente los dos catolicismo y el protestantismo, han sembrado y arraigado en el corazón de las personas, y que si queremos vivir la iglesia que el Señor estableció, debemos desarraigarlos, arrancarlos de nuestro corazón y echarlos muy lejos de nuestro alcance. Primero, el liderazgo y el gobierno en las iglesias de los hombres. En las iglesias de los hombres es indispensable que haya un líder para su existencia, lo mismo que debe haber un fundador. Aunque todos afirman que, comillas, su iglesia fue fundada por el Señor Jesús, no es verdad. Si hablamos del catolicismo, este nunca se inició en Pentecostés, día en que fue manifestada en la tierra la iglesia del Señor. Uno de los fundadores del catolicismo fue Constantino, un emperador romano que cuando llegó al poder encontró que un alto porcentaje de los habitantes del imperio que gobernaba eran cristianos y la mayoría de los no cristianos eran simpatizantes de los cristianos. Como buen político, igual que los políticos del siglo XXI, se arrimó al, comilla, árbol que le suministrara sombra. Y fue así como en el año 313 después de Cristo expidió el decreto de tolerancia o decreto de Milán, mediante el cual legalizó el culto cristiano junto al elevado número de cultos paganos que había en el imperio. El decreto además les concedió algunas prebendas, tales como exención del servicio militar, la posibilidad de ejercer cargos públicos y otros más. Este es el comienzo de la manifestación de Pérgamo, registrado en Apocalipsis 2, manifestación con la cual la iglesia alcanza la cima con S de la degradación. El lector puede encontrar mucha riqueza sobre el tema en los capítulos 22, 23 y 24 del libro La degradación de la iglesia del mismo editor. Los cristianos, que hasta ese entonces estaban ocultos en las catacumbas romanas, salieron a la luz pública, accedieron al ejercicio de cargos del imperio, fueron exentos del servicio militar y obtuvieron otras prebendas. La iglesia entonces se mezcló con el paganismo, y lo que para la mayoría de los historiadores cristianos fue el triunfo del cristianismo sobre el paganismo, es en verdad la victoria de Satanás, porque logró corromper a la iglesia, mezclándola con el mundo. Este hecho corresponde a la degradación en Pérgamo, donde Satanás se entronizó en la iglesia y entró a gobernarla, según lo relata Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. La Iglesia Católica se estableció como organización a partir del siglo VI después de Cristo, en el que el papado fue elevado a institución gobernante de ella, y nunca Pedro fue el primer papa, como mentirosamente afirma esa organización diabólica. Cuando el Imperio Romano dejó de existir, la Iglesia Católica tomó su lugar con el Papa a la cabeza y asumió el título del emperador romano Pontifex Maximus, y se extendió por todo el oriente europeo, por Asia y en el norte de África. En cada región se levantaron líderes reticentes a reconocer al Papa como el máximo jerarca,
y unas 15 iglesias se proclamaron autocéfalas, es decir, que se gobernaban a sí mismas y establecieron su sistema jerárquico a unos líderes que denominaron patriarcas. De esos patriarcas, el más connotado llegó a ser el de Constantinopla, y en su disputa con el Papa Romano, a mediados del siglo XI, se excomulgaron mutuamente y quedó protocolizada la división o, comillas, cisma de la Iglesia Católica, que desde ese entonces se denominó Iglesia Católica Apostólica y Romana de Occidente e Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, respectivamente. Esta última se ha extendido por países europeos y asiáticos del Oriente Próximo y el Oriente Medio, y hoy cuenta alrededor de 250 millones de seguidores. El catolicismo romano tiene seguidores en toda América, en los países occidentales de Europa, en Asia, África y Oceanía, y alcanza alrededor de 1.200 millones de seguidores. En el ámbito protestante son bien conocidas las circunstancias de su nacimiento, y se debe especialmente a un monje agustino católico alemán llamado Martín Lutero, quien después de haber estado viviendo en Roma y haber observado personalmente toda la corrupción que había en torno al papado y lo profundamente corrompida que se hallaba esa iglesia, y también debido a que había traducido la Biblia del latín a su idioma natal, el alemán, se dio cuenta de algunas de las muchas contradicciones que tenía el catolicismo romano en sus enseñanzas, prácticas y ritos con respecto a la Biblia. De regreso a la ciudad donde vivía, Wittenberg publicó en su parroquia las 95 tesis que se oponían a la vagabundería de la Iglesia Católica Romana en cuanto a sus doctrinas, ritos, prácticas, y un hecho muy notorio es el que se opuso a la venta de indulgencias, medio por el cual el catolicismo romano recaudaba inmensas sumas de dinero para construir sus fastuosos templos y para comprar obispados para algunos personajes. El catolicismo convirtió las cosas, comillas, celestiales en un inmundo comercio, al que Lutero se opuso con todas sus fuerzas. Apoyado por algunos nobles y gobernantes europeos, a pesar de la excomunión a que lo sometió el Papa de turno, fue ganando miles de adeptos en Europa, y de esa manera se formó una nueva iglesia separada de las dos iglesias católicas. Rápidamente, en las diferentes ciudades y países europeos, fueron surgiendo líderes que se basaban en la doctrina de Lutero y fueron agregando sus propias doctrinas, interpretaron la Biblia según sus puntos de vista, y hoy tenemos un protestantismo establecido en muchos países y en miles de ciudades en toda la tierra, conformado por millones de, comillas, iglesias. Como no tienen un líder de talla mundial que las gobierne, cada una de los millones de iglesias son relativamente independientes, aunque algunas están afiliadas a lo que llaman misiones, y en cada ciudad, barrio o localidad tienen su propio gobierno, regentado por un líder que generalmente se conoce con el nombre de pastor, quien en muchos casos es un absoluto autócrata y en otros casos comparte el gobierno de, comillas, su iglesia, con un cuerpo colegiado que llaman ancianos en unos casos y en otros presbiterio. Este es un brevísimo recuento de cómo se han establecido las iglesias de los hombres y cómo funcionan hoy en cuanto a sus liderazgos. Un papa con cardenales, arzobispos, obispos y curas en el catolicismo romano. Unos patriarcas con obispos y curas en el catolicismo ortodoxo de Oriente y millones de grupos con un líder autocrático en el protestantismo. En todas ellas proclaman que el líder o los líderes son los ungidos de Dios, enviados del Señor, y en todo caso han sido llamados por el Espíritu Santo para gobernar la iglesia, de la que afirman ser la iglesia del Señor. En estas tres clases de iglesias hay una jerarquía muy estricta y vertical, en que los jerarcas deben ser obedecidos con, comillas, fe ciega, porque desacatarlos es atacar la autoridad que ha sido establecida por el Señor, esta última frase entre comillas.
En las iglesias de los hombres, la única posibilidad que un feligrés tiene de contactar a Dios es por medio del líder, porque según sus doctrinas, el líder o los líderes han sido puestos por el Señor para apacentar y cuidar la iglesia del Señor. Entre ellos no hay ninguna posibilidad de que los seguidores contacten directamente al Señor, sino que tienen que hacerlo por medio de los curas, los obispos, los papas, los pastores, los ancianos, los hermanos responsables, los obreros, etc. Quienes deseen controvertir estas afirmaciones encontrarán algunos versículos donde la Biblia diría que Dios sí ha establecido unos jerarcas que gobiernan su iglesia, como por ejemplo lo dicho por Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, o lo expresado por Pablo cuando mandó a Tito a establecer ancianos en las iglesias que estaban en Creta, y otros pasajes donde se habla de ancianos y diáconos, como por ejemplo el capítulo 3 de primera Timoteo, o en Hechos cuando hizo llamar a los ancianos de Éfeso para que se encontraran con él en Mileto y les dijo que el Señor los había puesto por ancianos de su iglesia. Para completar el tema, recomendamos que lea lo escrito en el numeral 2 del siguiente capítulo. Allí podrá ser totalmente aclarado. Bueno, un capítulo más que has disfrutado, pero sigue disfrutando que viene mucho más. Y ayuda a que otros disfruten, tus conocidos, tus familiares, tus amigos. Envíale la dirección de la página, es muy sencillo.